el pecado del ser humano no solamente trajo consecuencias para el ser humano, sino también se vivieron consecuencias en el trono de Dios, en el trono de Dios eterno. Y las consecuencias para el ser humano fue que Dios destituyó a Adán y Eva del Edén y lo puso en la tierra. Las consecuencias para el Dios trinitario fue que al ver ellos el pecado del ser humano, al ver la gravedad de la rebelión, de la desobediencia, al ver la gravedad de ese pecado, Dios planeó ese plan perfecto y maravilloso para poder venir a hacer justicia, porque toda transgresión demanda justicia y Dios demandaba justicia. Entonces, en unidad con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, se preguntaban, ¿qué hacemos con el pueblo? Entonces, Dios Hijo, ahí fue la consecuencia número uno que empezaron a pasar el Dios Todopoderoso. Cuando Dios, el Dios eterno, se despojó a sí mismo para venir en forma de hombre y venir a hacer su justicia. El dolor que trajo la desobediencia del hombre estaba percutiendo en la vida de ese Dios perfecto. Porque en ese momento donde planean la salvación y donde deciden despojarse, estamos hablando que era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde ellos todo el tiempo fueron perfectos, donde todo el tiempo fueron unidos desde el principio. Y por primera vez en la historia se estaba desgajando ese Dios completo para venir a hacer justicia. Era tan grande lo que se había cometido allí que era grande lo que exigía. Esa justicia era grande, era algo que exigía grandes cosas para llevar a cabo la justicia. Y al no haber nadie digno en esta tierra para pagar el precio, para hacer la justicia, tuvo que venir el Dios Todopoderoso en forma de hombre para hacer la justicia que demandaba Dios eterno. Esa era la primera cosa que ellos vivían. El despojo, el desgaje de ese Dios perfecto y santo. En ese despojo se afectó la unidad, se afectó una relación perfecta entre todo lo perfecto. Se afectó esa unidad que los hacía uno. Se afectó a ese Dios completo, porque al darse a sí mismo en el trono de la gracia, queda un Dios incompleto, porque le hacía falta la parte del Hijo, la parte que se vino a dar para hacer su justicia. Dice la palabra, amigos míos, que en esa cruz del Calvario, el Señor sometió al Hijo por su propia mano. Amigos míos, por su propia mano Dios estaba haciendo su justicia. No era suficiente los clavos, no era suficiente los látigos que padeció Jesús, porque esos tremendos látigos que se le estaban dando a Jesús no solamente era cualquier látigo, eran látigos con bolas de alambre que al momento que le lanzaban el latigazo a Jesús se quedaba incrustada en su cuerpo, y al sacarlo se venían pedazos de carne de Jesús. Y no era suficiente eso, que no, también la gente se burlaba de él. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Supremo, siendo en forma de hombre, no como Dios, se humilló para venir a completar, a cumplir esa justicia. Se humilló, lo humillaban. Las personas que estaban a su alrededor lo estaban humillando. Pero eso no era el dolor que padecía Jesús solamente. No es suficiente con eso, con los clavos, con la corona de espinas, con los clavos, la corona de espinas, los latigazos. Dios quiso, escucha esto, Dios quiso someterlo a quebrantamiento. Por la rebelión de nosotros, Él fue herido. Y por nuestros pecados, el Señor Jesús fue molido. Porque Dios, su Padre, así lo deseaba, así se requeriría. Porque Dios Padre fue el que mató a su Hijo en ese madero, sometiéndole a padecimiento, sometiéndole a gran dolor, sometiéndolo a todo
dolor físico y emocional, porque muchas de las veces el dolor físico está un momento, pero después pasa, pero el dolor que te causa en el alma, ese queda, y cómo sacarlo. Lo que Yeshua oraba en el monte del Getsemaní, cuando le decía por tercera vez, estaba orando sin cesar, ardientemente, que si fuera posible pasara de él esa copa. Yeshua no estaba como cobarde allá en un monte llorándole al Padre que fuera pasado de él la muerte de cruz. Porque te voy a decir, antes de Jesús y después de Jesús, muchos cristianos morían en un madero, cubiertos de brea y quemados para hacer luz en las calles de Roma. Y entonces Yeshua no estaba rogándole al Padre que pasara de él ese acontecimiento de la muerte de cruz. Lo que Yeshua estaba en su alma orando fervientemente era que no quería ser desamparado, separado totalmente del Dios Todopoderoso, porque el primer dolor fue cuando decidieron despojarse y que Yeshua, Jesús, viniera en hombre, el Dios hombre aquí en la tierra. La segunda cosa que se vivía tremendamente, y no solamente la estaba viviendo Jesús en el madero, sino que también el Padre y el Espíritu Santo, era la separación total en ese madero. Por primera vez, por segunda vez, estaban viviendo un dolor incomparable. Es un dolor que nunca se había visto en la historia, ni en el cielo ni en la tierra. Estaba viviendo el Dios Trinitario ese dolor de despojo, de separación total, porque mientras Yeshua estaba en la tierra cumpliendo con su ministerio, tenía el Espíritu Santo por medio de la oración, tenía todavía esa comunicación. El Padre le escuchaba, el Padre le tenía que decir lo que Yeshua tenía que hacer. Pero una vez estando colgado en el madero, dice la palabra que Dios no le volvió a escuchar. Dios no volvió a escuchar sus oraciones y no lo volvió a ayudar. No estaba allí el Padre y no estaba allí el Espíritu Santo. Yeshua estaba solo, estaban totalmente separados completamente. Se había roto una comunicación, una unidad que los hacía el Dios completo, el Dios trinitario. El venir Yeshua aquí en la tierra, se quedó Dios incompleto en el trono de la gracia. Y solamente cuando Jesús vivió todo ese calvario en esa cruz, no obstante, no era suficiente los golpes físicos, sino que Dios le quiso someter a quebranto. ¿Cómo? Cuando Yeshua exclamaba: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? De día clamo y no me escuchas. Él le clamaba a su Padre y su Padre no le contestó. Él quedó allí abandonado, desamparado, para que tú y yo estuviéramos amparados y no estuviéramos más solos. En ese madero estaba haciendo justicia el Padre. Por medio del sufrimiento de su Hijo se llevaba a cabo apagar la ira de Dios. La ira encendida de Dios estaba cayendo sobre Yeshua, su Hijo. Y no conforme con eso, dice la palabra que llevó a quebrantamiento, en aflicción su alma, y viendo Jehová la aflicción de su Hijo, así quedaría satisfecho. Dios, al ver la aflicción de su Hijo, al ver el dolor en su alma por la separación, por el abandono, Dios estaba quedando satisfecho. La ira de Dios en esa cruz estaba quedando paga, nula, apagada. Así Yeshua traería paz a Dios, paz a la humanidad y la reconciliación. Amigos míos, el evangelio no solamente consiste en los golpes, toda la aflicción que Jesús pasó en ese madero de la corona, de los latigazos, de los clavos en sus pies, en sus manos. Yeshua padeció algo más emocional, y un dolor emocional es el que nos mata, el que nos duele y que dura mucho tiempo ese dolor en el alma.
Imagínate a Yeshua pagando el precio que te correspondía a ti y a mí. Yeshua llevó entre sus hombros, entre su cuerpo, la maldad que te correspondía pagar a ti, mi maldad. Dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Yeshua quedó hecho papilla en ese madero. No solamente física, sino del alma, porque Yeshua exclamaba: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Señor, el Dios Padre, jamás lo escuchó, porque así tenía que ser, porque si lo escuchaba, si iba a su auxilio, no quedaría completo su obra. Entonces, amigos, te estaba diciendo que en el trono de la gracia quedó un Dios incompleto cuando vino Yeshua a la tierra como hombre. Era Dios 100%, pero era hombre 100%. Y 100% hombre murió abandonado en esa cruz, rompiendo todo límite y toda unidad, toda coinonía con el Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Allí ya no estaba más el Dios Padre. Allí en ese madero ya no estaba la ayuda del Espíritu Santo hacia él. Yeshua murió solo, abandonado, pagando el precio de tu pecado y del mío. Yeshua vino a hacer justicia a Dios, y como consecuencia para el ser humano trajo la redención, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios Padre, y trajo paz a Dios y al hombre también. Por eso es necesario, amigos míos, que creamos en Yeshua, su Hijo. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue algo así simple. Fue algo extraordinario que se vivió y que sufrió las consecuencias del cielo y la tierra. Pero más sufrió las consecuencias el Padre y el Espíritu Santo, porque era por primera vez que se despojaban de su Trinidad. Ellos sufrían porque no estaban juntos. Para ellos este suceso que pasó Jesús en la tierra solo y abandonado fue de dimensión eterna, porque ellos son de dimensión eterna. ¿Y sabes quién pagará las consecuencias de ese dolor, de la separación del Dios Trinitario? Las consecuencias las va a pagar todo impío por no creer en la obra magnífica de Dios, por no venir a su justicia y por no venir a su gracia. Hay un precio tan incalculable que se pagó por ti y por mí. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque hubo un precio que se pagó. Hubo un Dios que pagó las consecuencias graves de tu libertad, de mi libertad, aleluya. Hubo un precio que se pagó a costa de una separación, un precio que se pagó a costa de una ruptura de una unidad eterna, divina, santa, poderosa. Hubo un precio que se pagó por morir solo, abandonado en esa cruz. El Evangelio no solo consiste en emocionarnos con los golpes, con los clavos, con la corona, con la sangre derramada. Hay que conmovernos y creer, y que sea nuestra base del Evangelio, el sacrificio que hizo Dios Trinitario por nosotros. Se despojó a sí mismo por tal que aquí hubiera justicia. La justicia de Dios no se va a hacer esperar, amigos míos, porque ya una vez vino Él mismo, Dios mismo, a pagar el precio de tu pecado y de tu libertad. Pero está libre a todo aquel que quiera venir y creer en esa justicia, en ese precio que ya se pagó. Tú y yo con nada podíamos pagar nuestra libertad de nuestra alma, solo que tuvo que venir Dios Padre a hacer su justicia y a pagar ese precio Él mismo por tu libertad y por mi libertad. Aquí comprobamos dos grandes cosas, amigos míos, para el ser humano. Aquí hay una lección grande. Al ver que Dios mismo tuvo que despojarse y venir en forma de hombre a hacer justicia, vemos el amor tan grande que Dios tiene
para nosotros, y también vemos cuánta ira estaba desatada en el corazón de Dios. Dios estaba en furia, en ira, en enojo. Éramos enemistados con Dios. Entonces, como estábamos enemistados con Dios, estábamos separados y muertos para Dios en nuestros delitos. Por eso, amigos míos, es importante que creamos en nuestro Señor Jesús, que creamos en esa obra tan poderosa y que entreguemos nuestra vida, nuestra alma y cuerpo, aleluya, que entreguemos nuestra vida completo y nos sometamos a Dios que dio la vida para que tú y yo no padeciéramos una eternidad en el lago de fuego. Como te digo, hay una recompensa que Dios tiene para sus hijos obedientes, aquellos que vinimos a tomar su justicia y a tomar su gracia. Que esa recompensa, algún día estaremos con Él en su trono. Estaremos disfrutando de las maravillas, de todo lo que Él creó para nosotros. Pero también hay una recompensa para todo desobediente que no quiera, que se rehúse a tomar esta justicia y esta paz. La recompensa del impío será pasar su eternidad. Esa eternidad que Yeshua pasó despojado y olvidado, desamparado de su Padre, la pagará el impío por no haber creído en el Hijo de Dios. Y Dios no es el que te va a mandar al lago de fuego, sino que tú, por no haber creído, quedas automáticamente condenado por no haber creído. Amigos míos, esta es algo que podemos tener en cuenta, que todo cristiano debe saber que en la tierra se pagó un precio que hizo estragos hasta allá en el trono celestial al Dios vivo, al Dios trinitario, al Dios eterno. Cuando Yeshua muere solo y pasan esos 3 días, se rompe el velo, se rompe la separación que había entre Dios y nosotros. Yeshua, con esa justicia, vino a traer la paz, vino a traer libertad para tener entrada libre, tener acceso al Dios Padre. ¡Wow! Tremendo y poderoso. Así es como en la tierra se reconcilia el Señor, pero con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando desciende al cielo, ahí va nuevamente la esperanza de que se vuelve a unir el Dios trinitario, ese Dios que había quedado incompleto por un tiempo. Cuando Yeshua desciende, era el Hijo volviendo a la estado natural con el que habían sido ellos desde un principio. Cuando Yeshua desciende hacia el cielo, se recupera esa unidad, esa coinonía, esa relación tan perfecta y santa que habían tenido desde el principio. Ellos son de naturaleza perfecta y santa y divina. Dios, ahora por eso tenemos grandes motivos para celebrar también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él desciende al Padre, vuelve la alegría, vuelve el gozo y hay fiesta en el cielo, porque el Hijo regresa triunfando y el Padre está tan satisfecho y contento que le da un nombre sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Hijo de Dios, que Yeshua es el Dios eterno. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé revelación de lo que significa, bendito Rey, ese precio que Yeshua pagó en ese madero, Padre. Yo pido, Señor, que los corazones sean tocados de una manera extraordinaria. Espíritu Santo, tú que haces que todo se active, la vida, Señor Dios Todopoderoso, pedimos que el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al ver a ese Dios que vuelve a su estado completo, sea en cada uno de nosotros, Padre. Yo pido que sea tu luz y tu verdad trayendo vida, Señor, a nuestro corazón, y que no solamente pase en la cabeza, sino en el corazón, y que del corazón podamos ponerlo por obra. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos de gran manera, Señor, y que cada día estemos más enamorados de tu palabra, de ti, Señor, que tengamos esa hambre y sed insaciable de buscar tu presencia.
herencia. Padre, gracias por tu inmenso regalo de salvación. Gracias por haber hecho justicia. Gracias por tener compasión de tu pueblo, Señor. Gracias por el regalo de salvación que tuvimos por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Para ti toda la honra y gloria por siempre. En el nombre de Yeshua, amén. Bendiciones, amigos. Me despido y nos vemos en un próximo video.